¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Yosimar Caballero del curso de literatura en esta nueva edición de clases virtuales. Muy bien, el día de hoy, 23 de abril del año 2020, por protocolo del Estado y siguiendo con las pautas del mismo, estamos brindando las clases virtuales como ustedes ya se habrán podido dar cuenta desde la semana pasada. El día de hoy no solamente vamos a hablar del tema número 2 que corresponde a este curso, que es literatura colonial, sino que además vamos a remarcar la importancia de uno de los principales cronistas a nivel universal, que es el Inca Garcilaso de la Vega. Vamos a ver no solamente el proceso de la literatura de la conquista en este nuevo mundo, sino que también vamos a ver la estrategia cronística y narrativa del Inca Garcilaso de la Vega y de la creación de los comentarios reales, ¿no? Cómo se dio, por qué se dio y qué técnicas utiliza el Inca Garcilaso de la Vega para contarnos un poquito de la historia de los incas y también de la invasión española al territorio peruano. ¿Correcto, chicos? Esta clase está dirigida para los chicos de cuarto año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Para hablar de la literatura colonial, tengo que basarme en el periodo de lo que se conoce como literatura prerepublicana, que se inicia más o menos entre los siglos XVI hasta fines del siglo XVII. En algunos casos se va a extender hasta el siglo XVIII, a inicios del siglo XVIII, pero eso lo vamos a ver posteriormente en lo que se conoce como literatura de la emancipación. ¿Correcto? He hecho un esquema en esta primera parte donde voy a dar, digamos, a conocer algunos episodios importantes de cada periodo de la literatura prerepublicana, ¿no? Cuando hablamos de literatura prerepublicana, estamos refiriéndonos, claro está, a este periodo antes de la proclamación de la independencia, o sea, antes del año de 1821, ¿correcto? Por eso se le va a llamar literatura prerepublicana. Vamos a encontrar tres etapas en la literatura: la etapa de la conquista, la etapa de la colonia y la etapa de la emancipación. ¿Por qué se le llama periodo de la conquista? Bueno, este periodo radica entre los siglos XVI al siglo XVII. Estamos hablando de la invasión a América, o sea, año de 1492, y también la llegada de los españoles a territorio peruano, 1532, ¿correcto? Colón, Francisco Pizarro. Y por otro lado, acá hay una condición interesante: no hay obras de calidad dentro de este periodo. Ahora, no quiere decir que no hay obras de calidad porque no se den, pues, obras importantes, sino que no hay obras de calidad porque hay un reglamento, hay una ley de la corona española, Esa ley indicaba que no se podía producir literatura de calidad en el Nuevo Mundo porque eso podía ser de alguna manera perjudicial para los intereses de la corona. ¿Por qué, profesor? Porque de alguna manera eso podría traer como consecuencias a la rebelión de ciertos indígenas, ¿no? Tú sabes que el indígena que se educa, indígena que sabe sus derechos, indígena que se puede rebelar contra, digamos, los procesos conquistadores, ¿no? Y va a sobresalir dentro de esta literatura de la conquista el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? IGB no es Impuesto General a la Venta, sino Inca Garcilaso de la Vega, que tuvo como verdadero nombre, ¿no es cierto? Su verdadero nombre fue Gómez Suárez, ¿correcto?, de Figueroa. Para aclarar algunos puntos, ¿no es cierto?, el Inca Garcilaso no era un inca, pues, ¿no? Simplemente llevó este apelativo en el proceso en el cual no pudo retornar al Perú después de haber viajado a recibir una herencia de su padre en España, y por la nostalgia que siente por la tierra se atribuye el apelativo de inca, pero él no fue inca, aunque tuvo de alguna manera condiciones, o por su sangre corría, ¿no es cierto?, sangre real, ¿no es cierto?, por parte de los indígenas.
Pero eso lo veremos dentro del contexto o dentro del proceso de la clase el día de hoy. La etapa colonial empieza a inicios del siglo XVII. Se divide en tres etapas, ¿no es cierto? Hay que recordar que, y ya te había mencionado en la clase anterior que tuvimos de literatura quechua, que el Ollantay, ¿no es cierto?, es no solamente la obra que representa este periodo, sino que además su estructura como construcción dramática tenía visos de la literatura del siglo de oro, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando del periodo del Renacimiento español. ¿Por qué se llama a esta etapa de la literatura colonial clásica? Porque de alguna manera algunos escritores peruanos se van a influenciar del siglo de oro español. En este caso vamos a encontrar, por ejemplo, a Amadís, ¿no es cierto?, con su obra La Epístola a Abelardo, y vamos a encontrar también a Fray Diego de Ojeda, ¿no es cierto?, con su famosa obra La Cristiada. En ambos casos hay que recordar que la literatura estaba muy afianzada a la historia. Por ejemplo, Amadís le dedica a Lope de Vega La Epístola a Abelardo, y Fray Diego de Ojeda va a escribir La Cristiada en conmemoración a la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, y a este proceso de evangelización, porque se supone discursivamente que los españoles, ¿no es cierto?, en este caso, vamos a colocar acá, los españoles, ¿no?, ¿qué van a llegar a hacer con los indígenas? Estos se van a enfrentar, pero la condición de los españoles va a ser la evangelización, muchachos. Evangelización. Bueno, eso lo decían entre comillas, ¿no? Mientras que los indígenas lo que querían o lo que producían era una rebelión, ¿no? Se rebelaban contra la imposición de las cortes reales españolas, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, ¿no es cierto?, vamos no solamente a hablar de la etapa clásica, de la etapa colonial, sino de la etapa culterana. ¿Por qué se le llama a esta etapa culterana? Porque se va a imitar mucho la poesía del famoso culteranista español, ¿no es cierto?, Luis de Góngora y Argote, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a encontrar al famoso Juan Espinosa y Medrano, más conocido como el Lunarejo, con su obra Apologético en favor a don Luis de Góngora, ¿no?, defendiendo la poesía de este. Y una etapa afrancesada. Ustedes saben que España tuvo una invasión napoleónica, ¿no es cierto?, y esta literatura también va a llegar a la colonia, ¿no es cierto?, a las colonias con las huestes peruanas, ¿no? Y acá vamos a encontrar pues al famoso Pedro Peralta Barnuevo, conocido como Color Corvo, con la primera novela picaresca del Perú, El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, ¿correcto, muchachos? Muy bien, esta es la etapa conquista y la etapa colonial. Y como la etapa de la emancipación, vamos a hablar del siglo XVIII. La etapa de la emancipación se va a iniciar en el siglo XVIII y va a tener tres condiciones básicas, ¿no? Primero, esta literatura tiene como objetivo principal la política. ¿Por qué se le llama etapa de la emancipación? Porque empiezan a constituirse las rebeliones de indígenas, ¿no? Los indígenas se empiezan a rebelar contra las condiciones evangelizadoras de los españoles. Digo condiciones evangelizadoras entre comillas, porque en realidad lo que hacían era estripar idolatrías, era someter a los indígenas y era explotarlos, ¿no es cierto?, a través de los trabajos obligatorios, como las mitas y las mincas, ¿correcto? Entonces, por eso la etapa de la emancipación tiene como objetivo principal las rebeliones indígenas, ¿no?, el sentido patriótico, porque tiene un sentido patriótico importante, ya que muchos de los escritores de la etapa de la emancipación no solamente se dedicaban a la actividad literaria, sino también se dedicaban a las guerras, ¿correcto? Se dedicaban a enfrentarse contra las huestes españolas para que el Perú sea proclamado independiente. Se revaloriza la cultura incaica. ¿Por qué se va a revalorizar, chicos, la cultura incaica? Se va a revalorizar la cultura incaica, muchachos, porque es allí donde el Perú va a encontrar su identidad. Va a renacer la expresión literaria indígena. ¿Y por qué indígena? Porque básicamente,
estos habitantes del Perú, los indígenas, han sido una clase, de alguna manera, han sido una clase desprestigiada a lo largo de la historia, ¿correcto? Y uno de los máximos representantes o exponentes de esta literatura va a ser Mariano Melgar, ¿no es cierto? El famoso poeta de los yarabíes, que transforma la literatura castellana, ¿no es cierto?, o une la literatura castellana con, de alguna manera, el árabe quechua. ¿Cuáles son los temas recurrentes de esa literatura de la emancipación? Homenajes patrióticos, paisaje americano y el indio, ¿no es cierto?, como una exaltación de este personaje que ha sido abandonado a lo largo de la historia. Ahora, finalmente, para concluir esta parte, chicos, no solamente vamos a hablar de esta rivalidad entre españoles e indígenas, sino que vamos a hablar de una nueva especie literaria llamada crónica. Las crónicas de Indias, que lo que va a permitir, chicos, es no solamente dar noticias sobre el Nuevo Mundo, sino que se va a dar un tópico: lo visto y lo vivido. ¿Correcto? Y cómo esos dos elementos se van a confundir. Muy bien, muchachos.